Bien, antes de empezar con la exposición que es motivo de la reunión, vamos a presentar algunos cuadros estadísticos que hemos podido tener acceso en el Ministerio de Energía y Minas en cuanto a accidentes, para ver cómo hemos cerrado el año 2015. Bien, este cuadro muestra en las líneas color fucsia la cantidad de accidentes mortales que hemos tenido a partir del 2008 hasta el 2015, y los gráficos en barra muestran la cantidad de trabajadores con que cuenta toda la actividad minera formal, ¿no? Como ustedes pueden ver, la cantidad de trabajadores ya van como segundo año consecutivo que se van reduciendo, ¿no? Fruto de la disminución de los precios de los metales, y por ende ha habido recortes en la industria. Bien, la buena noticia es de que los accidentes han disminuido. Como ustedes pueden ver, a partir del 2010 la reducción y la línea de tendencia muestra claramente una disminución, ¿no? Del 2010, que tuvimos 66 accidentes con muerte, ahora el 2015 hemos cerrado con 28. Como digo, estas cifras pueden variar dependiendo de algunas evaluaciones que hace el Ministerio de Energía y Minas, porque entiendo hay 1 o 2 accidentes que están en proceso de evaluación aún, pero están aquí. O sea, lo peor que podría pasar es que se reduzcan, ¿no? O sea, y que lo cual es positivo para todos nosotros. Creemos que hay una mejora, sin embargo, no debemos dejar de mencionar que lo ideal es no tener accidentes en nuestra actividad minera, ¿no? Saludamos el esfuerzo de todos los trabajadores mineros, empresarios, profesionales, supervisores en la mejora, pero debemos seguir trabajando y queremos que esta curva esté en 0. Bien, otro indicador que se utiliza mucho es las muertes por cada 10.000 trabajadores. Como ustedes pueden ver, contamos con estadísticas desde el año 96, donde este indicador era un poco más de 23, o sea, 23 personas de cada 10.000 fallecían en la industria minera al año. Bueno, esto, como ustedes pueden ver, hasta el año 2000 tuvo una reducción drástica, y a partir del 2000 ha tenido un pico el 2002, pero nuevamente hay una tendencia a disminuir, ¿no? Si ustedes hacen, digamos, un cálculo en porcentaje desde el año 96, ¿no? Que son justo 20 años, hasta el 2014, más del 90% se ha logrado reducir. Vamos a ver el siguiente gráfico, ya solamente de los últimos años. Es el mismo indicador, sino que estamos haciendo foco en los últimos años, ¿no? Miren, hay una reducción, pero con respecto a 2014-2015 hay una reducción muy pequeña. ¿Ya? Si bien es cierto, se han reducido los accidentes con muerte, pero tenemos 10.000 trabajadores menos. Es por ello que la mejora no ha sido sustancial, ha habido una mejora, sí. Bien, este es otro de los cuadros que se muestran casi siempre en todas las reuniones, es la cantidad de accidentes que ocurren en trabajadores del titular minero y de contratistas. Aquí podemos ver que en el caso de contratistas, 19 personas han perdido la vida, y en los casos de titular minero, 9 personas han perdido la vida. Bueno, siempre la gran pregunta es ¿quiénes se accidentan más? ¿No? ¿Quiénes son? Los contratistas, ¿no? Y eso es falso. Vamos a ver el siguiente gráfico. No, bueno, vamos a ver cómo se ha movido el 2014 y 2015. Miren, en el 2014 los conexos aportaban a los accidentes mortales en 6%, en el 2015 18%. O sea, han aumentado la cantidad de accidentes con muerte en los contratistas conexos, ¿no? Y en proporción, por ende, en los otros dos ha disminuido. No vemos el contratista minero tiene en el 2015 50%. Bien, este es el gráfico que respondería a la pregunta ¿quiénes se accidentan más o quiénes se accidentan menos? Bien, en azul tenemos los trabajadores del titular minero, y en rojo o fucsia, como pueden ver ahí, son las muertes por cada 10.000 trabajadores de los contratistas. Miren, en los últimos años
el que se ha accidentado menos es el contratista, ¿no? Y hay algunas razones fundamentales, ¿no? Como por ejemplo que los contratistas son el 70% de la población minera. Entonces, si bien es cierto, en números tienen más accidentes, pero en proporción es menor, ¿no? Salvo el 2015, que sí el contratista se ha accidentado un poquito más que los trabajadores del titular minero. Ya, pero vemos que en los anteriores 5 periodos, los contratistas se accidentaban menos. Bien, el índice de frecuencia, que es también un indicador utilizado, incluso tenemos en nuestro reglamento, también podemos apreciar que ha tenido una disminución, ¿no? Y la línea de tendencia también es negativa, lo cual es positivo, ¿no? Con respecto al año anterior ha caído 14%. Vamos a ver el índice de gravedad, que tiene el comportamiento similar, también a partir del 2010 ha venido cayendo. Y este año, con respecto al periodo anterior, ha caído en 7%. Y como consecuencia de ello, el índice de accidentabilidad también se ha reducido, ¿no? En este caso, al ser la multiplicación de los dos indicadores anteriores, ha caído alrededor de 20%. Bien, vamos a ver ahora los accidentes por tipo, es decir, ¿qué tipo de accidentes ocurren con mayor frecuencia? Bueno, entendemos que no es una sorpresa para todos nosotros que el desprendimiento o caída de rocas es el tipo de accidente número 1 en la minería. Este año tiene 32%, ¿no?, de accidentes con muerte. Y cosa curiosa, ¿no? El segundo lugar, digamos, deshonroso lugar, es caída de personas y tránsito con 14%. Los accidentes por caída de personas en los últimos 5 años habían tenido porcentajes menores, ¿no? De antes del 2010 sí, caída de personas siempre aparecían, pero miren, ha regresado el año pasado a ser uno de los principales tipos de accidentes que ocurren en la minería. Bueno, tránsito tampoco nos llama la atención, siempre está presente en la estadística. Después vienen otros tipos de accidentes, ¿no? Desprendimiento de rocas, que es el 32%, suma 9 accidentes con muerte, o sea, 9 personas han perdido la vida por desprendimiento de rocas, ¿no? Aparentemente los accidentes por caída de roca han disminuido, perdón, no han disminuido, porque en porcentaje se mantienen entre el 30 y el 40, pero antes era 40% de 70 accidentes, ahora es 32% de 28, o sea, en número sí hay menos, ¿ya? Pero en proporción se mantiene. Y bien, este año, creo yo, hemos empezado mal. Los accidentes con muerte del 2016 a enero suman 3 víctimas, ¿no? Ahora, enero y febrero casi siempre son meses malos para la seguridad minera. Siempre se presentan la mayor cantidad de accidentes. Ya, esperemos que los próximos meses, bueno, esta tendencia de tener 3 accidentes en 20 días disminuya y se mantenga en 0. Bien, eso es todo cuando queríamos mostrar de estadísticas. Ahora sí vamos a entrar en la exposición que es motivo del ingeniero Juan Dumbler. Él ocupa actualmente el cargo de gerente de seguridad de compañía minera Arex. Él es un profesional de la seguridad en constante aprendizaje. Actualmente se desempeña, nuevamente le repito, como gerente de seguridad del Grupo Hochschild desde julio del 2013. Y el tema que vamos a ver es en cuanto a las normativas de EMSHA con respecto a los espacios confinados. Bien, ya no voy a quitarle más tiempo a Juan. Juan, por favor, un fuerte aplauso para él como bienvenida. Gracias al Instituto por la invitación para abrir las conferencias del presente año y gracias a todos los presentes por su presencia. Todos los que tenemos sistemas de seguridad tenemos un elemento o un proceso que nos insta a aprender de las lecciones que puedan haber generado alguna pérdida en casa o en alguna operación colega, ¿no? En el caso de nuestra empresa en Hochschild, nosotros compartimos las que suceden en nuestras operaciones y a un nivel superior en la sociedad de minería, los primeros
el último viernes de cada mes también compartimos las que suceden en las operaciones de las empresas asociadas, ¿no? Y parte de incorporar más eventos significa mirar qué está pasando en otro lugar. En los Estados Unidos, la MSHA, cuando encuentra desviaciones importantes que merezcan llamar la atención y mover a todo su equipo de inspectores, publica una alerta. La alerta sobre la cual trata la conferencia en realidad es la penúltima. La última ha sido emitida esta semana que pasó. Ya tienen una alerta en lo que significa control de energías peligrosas, pero la que estaba vigente cuando llegó la invitación es la de espacios confinados y es la que queremos desarrollar el día de hoy. MSHA insta a que tenemos que identificar con claridad las deficiencias que hay en los trabajadores y de hecho lo que nos va a presentar con casos prácticos, y es la idea del compartir, es que nos ayude a nosotros a visualizar algunas cosas que tal vez no hemos visto en nuestras operaciones, ¿no? El año pasado, y fue el detonante de esta alerta, fue que en una estación de carguillo de caolinita, minería no metálica, ¿no?, mandan a un colaborador joven a hacer limpieza dentro de un vagón tanque, sin supervisión, en un espacio confinado que no se le debería haber pasado a nadie, y cerca del mediodía encuentran que el chico estaba inconsciente dentro del vagón. Mientras arman al equipo de emergencia, lo movilizan y logran extraerlo, lo declaran muerto a la 1 de la tarde junto al vagón. O sea, no llegó ni siquiera a poder ser trasladado a un centro médico para algún procedimiento de recuperación. Y identifica como mandato MSHA que todo trabajo en espacio confinado debe ser a través del sistema del buddy, del compadre. Siempre trabajamos en parejas y eso viene de años. Sin embargo, inadmisible que en el 2015 se le haya pasado a un supervisor de enviar a alguien a una actividad específica solo. Y nos dice MSHA, no te olvides que el año anterior, en el 2014, en un silo de carga de cemento sobre una bombona, tuvimos otro evento que significó la pérdida de una persona. Llega el conductor del camión, sigue el procedimiento normal de detenerse antes de aproximarse al silo para aperturar las 3 tapas superiores. Hasta el momento no pasaba nada. Llega a la posición de carga en el silo y nadie se percató de que este señor de pronto desapareció de hacer sus actividades. Cuando minutos después llega un segundo camión en la instalación que era del contratista, y cansado de hacer la cola porque no avanzaba el camión que estaba en la posición de carga, baja el conductor y en ese momento sube al vehículo de la persona que había estacionado bajo el silo de carga de cemento, ¿no? No lo encuentra, va a la posición del silo y lo ve que está tendido dentro del confinamiento del vehículo, ¿no? Inician la extracción, lo declaran muerto, pero aquí sí parece que es un tema bastante polémico, porque cuando hacen la extracción del cuerpo encuentran el inhalador de asma del conductor en el fondo del camión. Entonces no se sabe si cayó el inhalador y este señor en la necesidad de ingresar para recogerlo tomó el riesgo y fue capturado por la atmósfera peligrosa de polvo dentro del confinamiento, ¿no? O si cayó al confinamiento y como sentía que se ahogaba, usó el inhalador dentro tratando de mejorar la respiración. Eso quedará en duda y nunca se va a determinar. Y en el decalaje que hace MSHA dice, mira, ¿viste el del 2015? En el 2015 hubo un evento donde alguien sí iba a un trabajo específico en espacios confinados y no se te debió pasar.
El del 2014, ese pudo ser accidental, pero no dejes de mirar el siguiente evento, que es el que voy a desarrollar con un poquito más de amplitud, que sucedió varios años atrás. Pareciera que no es un espacio confinado. Este es un track shop de una operación de oro en superficie, y el trabajo que se hacía en el taller ese día era el del parchado de este agujero en uno de los neumáticos, en una de las llantas. Llama la atención porque en ese año todavía no estábamos en una crisis muy importante en el tema económico, y lo usual hubiera sido que un neumático que esté dañado sea reemplazado por otro nuevo. Entonces, hoy en día, ¿cuántos tal vez de nosotros hemos cambiado algún procedimiento para ver si podemos reutilizar algún elemento para darle una mayor extensión de vida útil, porque estamos afectados todos por los costos? Entonces vamos más o menos a tratar de recrear qué es lo que pasó en este evento. Digamos que el colaborador en el taller coloca una escalera para poder ingresar a hacer su trabajo, y dentro del neumático comienza a iniciar la inspección para ver si era posible efectuar la reparación. Aparentemente allí no hay todavía ningún trabajo en confinamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de este recinto que viene a ser ese neumático gigante, la atmósfera se comporta de dos formas diferentes. Lo que sea más pesado que el aire, sólidos, líquidos o gases más pesados, se van a ir al fondo del neumático, en el área donde está trabajando el colaborador, y todo lo que sea de densidad del aire o más liviano se va a ir para la parte superior. Es lo mismo que nos pasaría con un neumático que estuviera en un centro de recreación de niños. Ahí no hay peligro de las cosas más pesadas, porque precisamente está lleno de tierra en la parte inferior del neumático, y lo único que queda es la parte superior donde hay aire, ¿no? Pero tal vez con esa lógica nadie miró lo que pasaba en el taller. Y el chico comienza el empleo del pegamento para poder cerrar la abertura que había en el neumático. Pero imagínense un neumático de ese tamaño, el volumen de material que iba a emplear el muchacho para lograr el sellado. Y comienzan a generarse gases más pesados, que comienzan poco a poco a invadir la parte inferior, se van acumulando hasta que llega un momento en que envuelven al trabajador sin que se dé cuenta. Ya está en una atmósfera peligrosa, ¿no? No se percató porque ya el olor del pegamento de por sí era fuerte, pensó que estaba en una concentración de pegamento usual como la que usamos cuando estamos en un sitio ventilado, pero no era así. Si hubiera tenido un medidor de gases, tal vez se hubiera hecho la diferencia, pero nosotros no usamos medición de gases pues en ambientes como un taller de reparación de vehículos en superficie, ¿no? Ese es el dilema, y por eso EMSHA nos pide que miremos estos casos. Si tuviéramos un medidor de gases, nosotros siempre estamos mirando si la concentración de oxígeno cae por debajo, o también si genera una condición de riesgo por exceder los límites de 19.5 y 23.5, ¿no? Cuando hacen la reconstrucción del evento, ven que lo que había sucedido ahí es que parte del oxígeno había sido desplazado por el agente químico del pegamento, ¿no? Y lo primero que nos dicen es: un momentito, si ya clarificaste que este es un espacio confinado, lo mínimo que puedes hacer es que esta persona ingrese con un arnés a trabajar, que esté supervisado. Por eso que aparecen ahí dos personas, ¿no? En este caso sería el observador más la persona que va a desarrollar el trabajo, ¿no? Tiene que tener el arnés un enganche en anillo D en la espalda para que lo puedas sacar. No sé si han tenido la misma experiencia que yo, pero a veces alguno de los chicos se queda dormido en el sofá de la casa y hay que llevarlo cargado al dormitorio, y pesa bastante, ¿no? Imagínense una persona que es del peso de un colaborador y estemos solos en la proximidad de una barrera que puede ser el lado lateral de la llanta, para sacarlo de allí, para moverlo a un sitio seguro, ¿no?
Y obviamente una cuerda para, si en caso fuera necesario, poder levantarlo, ¿no? Sacarlo de la atmósfera. Era tan sencillo como poder desplazarlo de repente 30, 40 centímetros, pero no había nadie. Y si hubiera habido alguien, también viene la advertencia, hubiera sido parte del escenario, de repente por meterse a sacarlo tendríamos 2 víctimas en vez de 1, algo que siempre nos ha pasado factura en varias actividades y no solamente del sector minero. En otros sectores también ha sucedido que personas en el intento de recuperar a un compañero accidentado terminan siendo víctimas también. Cuando se han hecho las mediciones, y esto es para que nos demos cuenta que el aire no tiene que tener 0% de oxígeno para morir, chequearon que con una aplicación racional del pegamento en la cantidad que aplicó el muchacho bajaba a 18.1. Cantidad suficiente para haberlo hecho quedar inconsciente, y se asume por los cálculos del tiempo de exposición que estuvo dentro del neumático que murió cuando el oxígeno era 17.1 en la composición del aire. Entonces no había que tener 0 oxígeno, era solamente perder 2% y medio más los contenidos químicos del pegamento fueron suficientes para que esta persona pierda la vida. Entonces, aprovechemos que estamos mirando el ejercicio para ver qué otras cosas más habríamos que mirar. En este caso, lamentablemente se perdió una vida por haber reducido el porcentaje de oxígeno en aire, pero ¿y qué pasa cuando es mayor de 23.5%, ¿no? Llegan comportamientos eufóricos, la gente está hiperactiva, pero también estamos entrando a una atmósfera peligrosa de inflamabilidad, donde puede generarse un incendio o una explosión. De allí que el siguiente parámetro que nosotros miramos después de ver el oxígeno en un área de trabajo con los medidores que normalmente usamos en minería, que son de 4 gases, vemos el límite inferior de explosividad de un área de trabajo, que es el siguiente parámetro para decidir si uno ingresa o no ingresa a una zona a trabajar. Visto así, este límite donde el porcentaje de oxígeno hace que la atmósfera sea muy rica, es un punto a vigilar, porque cuando uno supera ese límite hay que tener muy en claro que la atmósfera se presenta explosiva o muy afín a un incendio. En el caso del incidente con el chico y el pegamento, si alguien hubiera leído la etiqueta del producto, hubiera leído el MCDS, tal vez hubiéramos detectado de que había presencia de algunos químicos, varios de ellos pesados y que se llevan a asentar en la parte inferior de la llanta. Y es algo que también tenemos que vigilar nosotros cuando trabajamos en ambientes confinados. ¿Qué riesgos estamos enfrentando para ver el tipo de control o protección que tendremos que implementar? Entonces, si hay una familia de químicos que hay que vigilar, y el que vigilamos y que ustedes conocen muy bien, al igual que yo, es el sulfuro de hidrógeno. Es un gas que se presenta en ciertos ambientes cuando, producto del tiempo, se descomponen algunos materiales orgánicos sobre algunos cuerpos líquidos, y estos comienzan a generar la acumulación de un gas que también es más pesado que el aire. Por eso, cuando tenemos algunos confinamientos, sobre todo en cámaras subterráneas o en algunas labores abandonadas en interior de minería subterránea, hay que estar atentos a esa molécula de elemento químico, ¿no? Y no es secreto que la mejor solución para un ambiente que tiene polución es la dilución. Entonces, si hay concentración de algún elemento que puede estar contaminando un ambiente, en este caso gas, hay que aplicar aire para diluir pues el elemento químico, ¿no? Pero la solución de repente inmediata sería, ok, pongamos un ventilador para que inyecte aire, ¿no? Como de repente pudiéramos ver esa solución en el mismo taller del track shop donde sucedió el evento, ¿no? Inyectemos aire a la zona, pero hay que hacerlo en forma clara, identificando el peligro, porque en el H2S el gas es más pesado que el aire y hay que ventilar abajo. O sea, no pongas la manga de ventilación en el tope, sino hay que hacerle ingresar hasta el fondo. Donde tenemos que comenzar a inyectar el aire es abajo. Entonces, a veces delegamos esa labor
que es la labor, digamos, de menor nivel, ya que vaya un ayudante a ventilar y él va a tomar tiempo que ventiló 30 minutos, pero no se da cuenta que él ha puesto la manga en el nivel superior. Entonces lo que está haciendo es un circuito cerrado que está el mismo aire que él aporta, está siendo evacuado por la misma salida. Entonces hay que asegurar que tenga las instrucciones claras para que el flujo de aire vaya al fondo de la labor y se genere un circuito de ventilación. Eso no se le pasaría a un experto, entre comillas, ¿no? Pero si estamos hablando de expertos que hasta no preveyeron que un chico entraba a un vagón tanque para hacer limpieza y se murió, entonces, ¿sabes qué? Mejor revisémonos todos, hagamos un mea culpa y comencemos a mirar con un poquito de detenimiento, ¿no? Y obviamente, después de haber hecho el ejercicio de ventilación para diluir cualquier químico, una medición. O sea, no podemos confiar en que el método tradicional de cambiar 3 veces el volumen del aire que está en un sitio confinado sea suficiente, sino hay que medirlo, y para eso tenemos tecnología, ¿no? Lo peligroso del H2S, y por eso lo identificamos particularmente, y todos los que trabajamos en minería subterránea es uno de los gases que nosotros monitoreamos, es de que es tan drástica el cambio en su comportamiento que con 10 ppm pudiéramos trabajar 8 horas en ese ambiente de trabajo, sin ningún problema. Estamos dentro de las tablas de ACGIH y cualquier organismo internacional, NIOSH y todos ellos. Pero con 15 ppm, más allá de 15 minutos, es una atmósfera que puede cobrar una vida. Por eso es que tenemos que ser vigilantes con ciertos elementos que cambian de comportamiento muy rápidamente. Bueno, y finalmente el muy conocido y que nos ha cobrado algunas víctimas en nuestras operaciones en el país, el monóxido de carbono, asesino silencioso, que también no nos da ningún previo aviso, no genera irritación, pero cuando ya está sustituyendo en la sangre con carboximoglobina, ya la gente, a pesar de que es consciente de que está en un peligro, ya no se puede movilizar. Testimonios de gente que ha sido auxiliado oportunamente manifiestan de que ya no tienen fuerza en las extremidades, mentalmente saben e intentan querer retornar a una atmósfera que no tiene contaminante de monóxido, y si es que no han recibido ayuda, no estuvieran con nosotros narrándonos esa mala experiencia. De ahí que las recomendaciones finales de MSHA son referidas a primero identificar el área de trabajo en un espacio confinado, y están muy mortificados porque parece que vamos como el cangrejo. Si en el 2010 se presentó el evento de la llanta, donde, pudiéramos decir que a la gente de la supervisión se le escapó porque parecía que no era un espacio confinado y se lanzó una alerta en ese momento. En el 2014, accidentalmente alguien cae dentro de la bombona de cemento y se debieron haber generado planes de acción porque ellos difunden esto en toda la industria. ¿Cómo es posible que en el 2015 sea enviada una persona dentro de un espacio confinado sin supervisión y pierda la vida? Ahí ya es inadmisible, y por eso que están con una intención muy fuerte fiscalizando esto. No me imagino, voy a revisar la nueva alerta que ha salido de control de energías, pero alguna desviación fuerte seguramente está sucediendo. Yo sugeriría que si tenemos acceso a la internet vayamos revisando, porque alguna desviación fuerte tal vez tengamos que mirar. El tajante con que el procedimiento tiene que incluir un observador, llamo la atención aquí porque a veces designamos para la labor de observador a alguna persona que pensamos que solamente es el hecho de estar acompañando la labor como para que alerte si en caso algo malo suceda, ¿no? Y si estamos en un periodo de precios complicados, de costos complicados, tal vez vaya a ser que alguien piense que un solo observador o supervisor puede mantenerse pendiente de más de 2 labores o 3 labores, y ahí nos vamos a complicar mucho, ¿no? La labor del observador es mantener un diálogo permanente con la persona que está trabajando para detectar si en algún momento está sufriendo algún cambio en la conducta. Si el trabajo es con algún elemento de protección respiratoria, deberá haber algún, y no puede hablar esa persona que está desarrollando el trabajo. Ustedes lo manejan muy bien
Sabemos que tenemos que tener un código para comunicarnos y saber que todo está bien, pero esa persona tiene la decisión de recuperar a un compañero que puede estar en una fase de crisis próximo a la muerte, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado cuando designemos al ayudante, entre comillas, observador. A veces designamos cualquier persona por, digamos, cumplir el hecho de tener 2 personas en una labor, y eso puede pasarnos una factura muy complicada, ¿no? Y el tercer punto de los que MSHA considera no negociables es el monitoreo de los gases, ¿no? Pero efectuado por gente competente. Al igual como hemos visto que la ventilación, si alguien supiera que es un gas más pesado que el aire, tiene que ser al fondo, lo manejan muy bien los equipos de respuesta a emergencia, pero a veces no la gente de la operación. El monitoreo de gases en un espacio confinado se hace por niveles, y a veces hay que desplazar el monitor de gases con algún accesorio para que haga una medición en una zona inferior antes de decidir enviar a alguien. Entonces son cosas que ya son inadmisibles por MSHA encontrar una desviación por esto. Se las quería comentar el día de hoy como una oportunidad de que nosotros mismos revisemos cómo estamos en estos temas en casa, ¿no? Y espero que con esto, en esta sesión de compartir, haya podido ayudar en algo a las labores que tenemos en nuestras operaciones. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, Juan, por tan exposición tan práctica, ¿no? Que son muchos casos que vemos en nuestras actividades mineras. Bien, vamos a hacer la ronda de preguntas. En esta situación en la que estamos viviendo y pasando por esa crisis global, donde todas las áreas se han visto reducidas y se ha tenido que, desgraciadamente, desistir del servicio de muchas personas, aún así, la correcta y la adecuada gestión para hacer todo un sistema de monitoreos, para continuar con el plan trazado, sin que esto incurra en tener deficiencias, pasarnos por alto los procedimientos. ¿Qué podemos hacer, según su opinión? Los esfuerzos de optimización han empezado hace 2 años en toda la industria. No hay ninguno de los que estemos vinculados al sector, no solamente en el país, sino con mandatos corporativos a veces de fuera, que se nos haya pedido una cuota de revisar costos para tratar de poder mantener todavía rentable la operación, ¿no? Entonces, el perder personas, o que el trabajo de 10 personas lo hagan 8 a partir del día siguiente, es un cambio en el proceso. Y si tenemos un sistema de seguridad que revise el análisis del cambio, en el momento de tomar la decisión en la mesa, ¿a quiénes vamos a sacrificar? De repente, a alguien que tenga la remuneración más alta, pero tiene la mayor experiencia, o vamos a sacrificar porque a veces sucede así, cuando vienen las decisiones efectuadas solamente con el criterio económico, vemos dónde duele menos, si perder 2 personas pero aliviar mucho la carga de la nómina, o si vamos a perder más manos, más personas, pero que no impactan mucho en el presupuesto, ¿no? Entonces, esa revisión tiene que hacerse con el dueño del proceso. Nosotros, como personas que vemos la seguridad, la prevención de riesgos, tenemos que estar junto con el champion de ese proceso. Si habláramos del tema del track shop, tendría que estar el superintendente de mantenimiento, y nosotros tendríamos que abordar todas las preguntas: ¿cómo vas a hacer ahora el trabajo? Si una persona que antes cumplía estas funciones, ¿quiénes las absorben? Es posible que las puedan absorber, pero eso requiere un trabajo de revisar con cada persona que es encargada del proceso cómo la va a hacer. Y nosotros ponerle en algún caso: esto no se puede, y esto es no negociable, ¿no? De repente tenemos que fijar esas nuevas pautas cada vez que alguien nos pida de la alta dirección, que tenemos que volver a mirar los costos. Si no es viable, no es viable, no se puede hacer. Para ampliar el tema, nosotros en cuadros estadísticos que hemos visto en la primera parte, hemos visto también en qué años han habido las famosas crisis mineras de los precios bajos de los minerales. Como ustedes han podido ver, en los últimos años, con crisis, los
los indicadores de seguridad han seguido mejorando. Si hacemos una correlación o una relación de esta data, la crisis minera o la reducción de costos no ha impactado negativamente en la seguridad. No por el contrario, ha habido reducción de costos, pero también ha habido reducción de accidentes. Siguiente pregunta, por favor. Si me permites un comentario, Fernando, porque hay que tener cuidado si la lectura de los visionarios que ven el tema de costos dice, oye, la seguridad ha mejorado y con menos presupuesto, entonces no necesitamos presupuesto y sufrimos un recorte, veo complicado que podamos mantener los indicadores más adelante. Una preguntita, buenas tardes. El tema que está tocando, el tema que es ahorita sobre la gestión de peso combinado, son ¿no? Que son lo más común que lo más peligrosos que hay acá, ¿no? De un potenciales. Lo cual yo me hago la pregunta es entrar a un espacio confinado, a un matalón personal, obviamente se prepara para ese tipo de trabajos, pero ¿por qué las empresas no capacitan o debe ser a un personal para ese tipo de trabajo? Y esperemos que haya algo así de esa magnitud. Bueno, cuando esto ha sucedido en los Estados Unidos y cuando han revisado las capacitaciones, sobre todo porque aparece en la del accidente en la bombona de cemento, en la del accidente con la llanta no aparece en el registro que EMSHA publica el entrenamiento, ¿no? Pero la persona que era el conductor tenía todo el registro completo de capacitaciones. Entonces, la pregunta es, si habiendo nosotros escrito el procedimiento completo y correcto, si habiendo brindado las capacitaciones completas y de buena calidad, si en el momento de tomar la decisión, la persona no tomó una opción equivocada y es un tema de comportamiento. En la sociedad de minería que nos reunimos para intercambiar ideas, ¿no? Y Félix está presidiendo el comité y algunas veces hemos tenido esta discusión. Tradicionalmente los temas los hemos visto bajo una jerarquía, pero hace unos años estamos incorporando en la rama de la psicología de seguridad basada en el comportamiento, porque hacemos y el sentido común, el de protección, no toma esa decisión. No estoy seguro si la capacitación, así sea una capacitación audiovisual completa, donde la gente esté sumamente dominando el tema, logremos que en algún momento, por alguna razón que lamentablemente nadie puede explicar, porque siempre la persona involucrada es la que pierde la vida y no es como pedirle una declaración, sepamos qué lo motivó a romper todos los controles que él conocía. Por favor, atrás hay una pregunta. Gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Y yo soy la ingeniera María Eugenia Morales. Mi pregunta es la siguiente. Primeramente, estamos, como usted dijo, invirtiendo bastante dinero en capacitación, en materiales y todo eso, pero estamos dejando de lado lo que es el factor humano. El problema es que muchas personas dejan de hacer ciertas acciones correctas o los procedimientos lo emiten o lo recortan. ¿Por qué? Simplemente porque somos humanos. Y el error humano está presente en todas las actividades, hasta en la aviación está presente. Entonces, hay ciertas barreras que tenemos que ir incrementando. Y lo más importante en todo esto para evitar este tipo de accidentes es tomar conciencia que el factor humano es el factor más importante en toda actividad humana. Gracias. Gracias por comentar. Hoy en día, como están las condiciones, no se puede incorporar más gente para la labor de supervisión. Y necesitamos que la gente se autocuide, si no vamos a estar muy complicados. No hay presupuesto para tener un ángel de la guarda que acompañe a cada uno de los colaboradores, si no duplicaríamos la norma y quebraríamos las empresas, ¿no? Entonces, en ese balance hay que mantener los controles tradicionales de seguridad, de la jerarquía, de los controles de ingeniería y medidas operativas administrativas, y hay que comenzar a seguir trabajando con las personas, que es donde estamos fallando.
señor buenas noches, ingeniero Juan. Especialista en seguridad y salud. Lo que quisiera yo solamente hacer un comentario y justo relacionado. Estuve yo trabajando ya por el año 2001-2002 en la unidad minera Ares, donde se tuvo problemas, como en todas las minas suceden, casos de trabajos de alto riesgo. Entonces ya desde esa época nosotros ya practicábamos un control, cerramos el círculo de control en el que un trabajo de alto riesgo se analizaba con anterioridad, supervisor responsable con todo el personal especializado. El día o al día siguiente o el mismo día que se iba a realizar el trabajo, se tenía que hacer un trabajo mediante un procedimiento de trabajo de alto riesgo, donde el supervisor inmediato, como los trabajos de alto riesgo diario no son muchos, son puntuales, el supervisor inmediato se encargaba para controlar ese trabajo específico, y de tal manera de que hacía cumplimiento de todos los pasos del procedimiento establecido. Y muy bien se cerraba el círculo con un control permanente, y eso permitió de que luego en el nuevo reglamento se estipule eso. El nuevo reglamento estipula para casos de alto riesgo que son puntuales tiene que haber supervisión permanente, y que bueno, la supervisión que pasa de visita por todas las labores tiene que estar siempre también pasar el área de seguridad, la persona encargada, llámese en superficie, en la parte de talleres como en la parte de subsuelo. Y bueno, se llegó a trabajar muy bien y bueno, se tuvo un récord a nivel nacional también en esa época. Se está trabajando con ciertos defectos, pero que se lleven las buenas experiencias para que se retome con control cerrado, ¿no? Ok, le invitamos por favor a todos a hacer la pregunta con que Juan pueda responderla. Buenas tardes, Jorge Acame. Escuchando la presentación de los coordinados, yo sé que muchas empresas tienen campañas. Cuando suceden accidentes o de espacio confinado, hay una campaña de hacer acordar a todos y entrenar a todos sobre eso. ¿Qué hace Hochi para que esa campaña después sea sostenible? Porque si no, a los 3 meses volvemos a hacer. Okay. En la elección de las campañas, todavía nosotros revisamos los incidentes que hayan impactado y que requieran poner un poco de atención, a pesar que se nos puede decir que es reactivo, ¿no? Pero siempre, así como Fernando nos presenta un análisis de qué cosas son más repetitivas de cada organización, y la nuestra también tiene algunas cosas que nos golpean un poco más, ¿no? Te puedo compartir lo que nos están golpeando ahora son lesiones en mano en la manipulación de herramientas, equipos, materiales. Entonces eso nos está quitando el sueño. Son eventos que se producen en labores no supervisadas, porque no vamos a supervisar de repente alguna actividad que es del día a día. No podemos, ahorita están los ojos mirando las cosas que pueden traer mayor severidad, pero en frecuencia nos están golpeando esos eventos y necesitamos que la gente haga el trabajo mejor. Entonces las campañas están orientadas a eso. Llegar a una campaña, digamos, que anticipe algo que se nos vaya a venir y sea sostenible, tal vez un poco más adelante. Todavía no nos hemos podido sacudir de, digamos que tenemos eventos y ya comenzamos a tener una programación de campañas para hacerlas sostenibles, ¿no? Todavía seguimos esforzándonos para llamar la atención sobre cosas que nos están sucediendo en casa. Buenas noches, ingeniero. Antes que nada, felicitarle por una clara exposición. Precisamente tenía una consulta puntual por el área del monóxido de carbono. Quería consultarle qué recomendaciones, qué buenas prácticas, qué mecanismos de control usted nos recomendaría a todos los que trabajamos en minería subterránea. El monóxido de carbono nos afecta a la empresa, también operativo porque nos pueden parar los equipos. Bueno, la experiencia de nosotros cerró el tema de tecnología al monitoreo de gases, ¿no?
en cada una de las unidades se compraron muchas decenas de equipos de monitoreo de gases, ¿no? Muchas decenas, y no solamente los tiene la supervisión, sino los tiene la primera línea, cuando después de ciertos procesos hay que hacer el primer ingreso y la gente identifica rápidamente si es una atmósfera que requiere que venga el apoyo de ventilación para no perder el ciclo del día, porque eso es lo que peor que nos puede pasar, ¿no? Que no ventilemos bien y después nos falte tiempo para realizar las otras actividades del ciclo y ahí vienen otros accidentes, ¿no? Pero lo primero que hemos hecho y que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo es inundar la operación con monitores de gases. Todo el mundo los tiene, no es necesario ser un supervisor para tener un equipo y ni hay que esperar a nadie que venga a hacer una monitoría, ¿no? Es un tema que cerramos con un aporte económico presupuestal y ya es parte del día a día. Muy bien. Última pregunta, por favor. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia sustancial de un espacio confinado? Creo que tiene una sola entrada, dos entradas, qué sé yo. Y cuando nosotros llegamos a un centro laboral para iniciar construcción, siempre iniciamos con ejecutar procedimientos para espacio confinado, pero parece que se confunde el espacio confinado con espacio restringido. ¿Cuál es la diferencia sustancial, primordial, primaria para estos dos casos? El espacio confinado y el espacio restringido. Hay mucha confusión a veces, dependiendo del área del espacio donde se va a trabajar, dependiendo de la profundidad, dependiendo de otras inconvenientes. Bueno, nosotros en el Perú somos bien flojos para escribir las normas, no siempre paramos copiando lo de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, si ustedes ven la legislación de MSHA de espacios confinados, tiene 3 párrafos. Pero si ven la legislación de OSHA, que es la que ve toda la actividad laboral, tiene como 6 páginas en un capítulo, que es muy detallado, ¿no? Si entramos a definiciones de OSHA, que sería el referente que copió acá para incorporarlo a nuestro marco normativo, ¿no? La definición de espacio confinado es que tenga un acceso restringido. Sin embargo, que tenga suficiente espacio para que una persona trabaje en el interior, ¿no? Y de esos espacios tenemos un montón en minería y minería subterránea, ¿no? Donde se hace la diferencia es cuando OSHA dice que ciertos de esos espacios confinados requieren permiso, o porque hay una atmósfera peligrosa, o porque hay energías que si se liberan pueden causar daño, si hay atrapamiento, confinamiento. Entonces allí sí se tendría que hacer eso de trabajo lo que está en el marco normativo de confinados requieren permiso, porque se asume que todos tienen una energía. Acceso restringido, que hay posición para trabajar, pero es un poco incómodo. Si lo calificáramos como espacio confinado, cuidado, tendríamos a toda la supervisión haciendo permisos escritos de trabajo alto riesgo y supervisando muchas actividades, sería imposible desarrollar la actividad. Entonces lo que nació en la industria en general y que se ha copiado en minería, hay que manejarlo con cuidado. Cuando haya exposición potencial a riesgos, y aparte se ven las características de un espacio confinado cualquiera, en donde entramos nosotros a los controles de gestión un poco más rigurosos. Vamos a cortar las preguntas, vamos a tener la oportunidad de conversar con Juan en el coffee break para redondear el día de la noche. Los mensajes es, bueno, primero es importante contar con un sistema de alertas, ¿no? Adicionalmente mensuales, tal vez podríamos implementar aquí entre un grupo de empresas. Segundo, una pregunta interesante con respecto a los costos. Tenemos una operación segura, es una operación productiva, por lo tanto reduce los costos, ¿no? Y hace una operación más eficiente. O sea, que no se vea la seguridad como que es costo, sino más bien
bien es inversión y más bien redunda en la reducción de los costos de operaciones más seguras y productivas. Vamos a tener el mes de febrero también nuestro jueves de seguridad el 25 de los invitados que ustedes vengan. Quiero agradecer a Juan y ustedes también con un fuerte aplauso, por favor.